Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Francisco Laínez. Creo que no hay necesidad de introducirlo, él es muy bien conocido. Creo que su trayectoria ha sido bastante buena en lo que es su trayectoria política y su trayectoria como empresario. Así que ahora que estamos teniendo situaciones muy especiales en Arena, me interesa que nos explique de primera mano, primero, qué le sucedió a él en Arena, porque a mí me sucedió algo similar, nada más que mucho antes, pero prefiero oírlo de la boca de él. Y segundo, cuál es su análisis de lo que está sucediendo en Arena, porque ambos somos areneros de corazón, nunca lo hemos negado, hemos sido francos y claros de estar en desacuerdo en ciertas cosas en Arena, y creo que en estos momentos que está viviendo una crisis, es importante tener una opinión como la de él. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, Alfredo, es un gusto y gracias por tus palabras de mencionar pues que hay una trayectoria que en realidad vale la pena reconocer, porque muchos en Arena, lamentablemente, y algunos en la dirigencia actual, han tratado de menospreciar todo aquel que opina o piensa diferente. Y yo creo que eso no es bueno para un partido político, no es sano, porque es donde se deben propiciar la discusión de las ideas, los debates, el análisis, y no solamente someterse y bajar la cabeza ante ideas que, bueno, se podría decir que está bien si las cosas estuvieran funcionando, pero todo lo contrario, estamos viendo que se va complicando el partido, que va cada vez más abajo en las encuestas, y eso solo puede ser el resultado de decisiones equivocadas y falta de liderazgo. Ahora, cuando tú dices que menosprecian a aquellas personas que no están de acuerdo o han manifestado alguna diferencia, creo que tenés suerte. Hay otros que los calumnian, sí. y eso es terrible, porque en Arena, y a mí me consta, a veces se recurre a lo que los americanos llaman el asesinato del carácter. No solo pretenden menospreciar la trayectoria y las ideas de las personas, también recurren a asesinarle el carácter a una persona con calumnias que muchas veces cuando hay personas que son débiles de carácter, los terminan destruyendo. Precisamente, y yo creo que eso no es sano para un partido político, porque yo creo que un partido político debe de fomentar una sana discusión de las ideas y argumentar a favor o en contra de algunas posiciones. Pero no puede ser que solamente se imponga una visión, especialmente cuando es una visión que a todas luces está llevando el partido al fracaso. Tenemos un partido que hace menos de un año estaba arriba en las encuestas, tenía muy buenos números, tenía un reconocimiento por parte de la población, se había logrado recuperar en las elecciones de marzo del 2012, y si ahora todo eso se ha perdido, pues definitivamente debe haber algo que se está haciendo mal en el liderazgo de ese partido que los está llevando rumbo al deterioro. Ahora, fíjate que a mí hay una de las cosas que me preocupa, es que todo el mundo que se separa del partido, por una razón u otra, y yo no voy a venir a juzgar a nadie porque no tengo el derecho de hacerlo, ni mucho menos condenarlo, pero sí tenemos aquello que todo el que se separa del partido es un traidor. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿quién es más traidor? ¿El que se retira por sus propias razones y lo hace públicamente? ¿O es más traidor aquel que ha traicionado los principios del partido, que ha vendido el partido a intereses especiales y que, como tú muy bien dices, no solo está llevando el partido al fracaso,
va a llevar al país al fracaso. Porque yo sí considero que yo me identifico con Arena y a veces las otras opciones me dan miedo y ya vamos a hablar sobre eso. Pero la verdad es que yo en estos momentos, y te lo digo con toda claridad, Francisco, yo no me identifico con la dirigencia del partido ni el rumbo que ha tomado el partido. Yo creo que cada vez hay un mayor número de areneros que se sienten igual, que están frustrados, que están preocupados, que ven esa falta de liderazgo y que lejos de reconocer la dirigencia de que las cosas no están bien, buscan culpables y no soluciones. Están tratando de decir, no, miren, es que aquí nada está malo, todos estamos bien, todos estamos unidos, así es que no se hable nada al respecto. Yo creo que eso no es correcto. Y cuando se pierde esa capacidad de escuchar, de análisis, creo que se puede llevar a un partido a complicarse de una manera tan grave que puede volver a perder las elecciones. Y yo creo que muchísimos de los que hemos estado hablando en este sentido y haciendo señalamientos, queremos Arena, creemos en los principios y los valores de Arena, pero estamos preocupados por la forma en que se viene manejando el partido últimamente y especialmente cómo el equipo de campaña ha ido tomando decisiones que lejos de unificar y fortalecer a este instituto político, lo han fragmentado, lo han debilitado y no porque te lo diga aquí Francisco Laínez o Alfredo Mena Lagos en una plática, sino porque lo evidencian todas las encuestas de opinión que tenemos día a día, algunos con márgenes diferentes, pero todos evidencian un deterioro en la imagen del partido, en el apoyo hacia el partido y en la confianza hacia el partido. Por algo ha de ser, definitivamente. No, mira, y tú muy bien mencionas, Francisco, el hecho del mal manejo de las situaciones. Digamos, yo, y no es primera vez que lo digo y lo voy a seguir diciendo porque lo creo, esta situación con Tony Saca no era necesaria. O sea, yo estoy de acuerdo que no se le podía permitir a Tony Saca apoderarse del partido, como tampoco se le puede permitir a los otros expresidentes. Así es. O sea, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Por las ambiciones de algunos de los expresidentes o de los 3 expresidentes, se recurrió al expedito de expulsar a un miembro prominente del partido, porque cualquier persona que ha sido presidente del partido y que ha sido presidente de la República y que ha tenido, es un miembro prominente del partido. Entonces, en el lugar de manejar esa crisis y manejarlo con transparencia y siendo objetivos, se recurrió a la expulsión y a la descalificación y estamos viendo los efectos. Yo creo que Arena no ha entendido que para ganar una elección tiene que unificar a todos aquellos que creen en la libertad y en la democracia. Algunos tienen diferentes enfoques en cómo lograr esa visión utópica del país que queremos crear, pero al final un partido para ganar tiene que ser grande, tiene que ser tolerante, tiene que entender que pueden haber diferentes visiones y es ahí donde se necesita un liderazgo que armonice esas diferentes visiones, porque lo importante es cómo lograr que todas puedan trabajar y caminar en una dirección común, no evitar que se piense diferente. Es ahí donde el verdadero liderazgo toma lo bueno de cada uno y construye consenso sobre ello para lograr, en base a eso, una mejor visión de país y un partido fortalecido. Y eso lamentablemente cada día se ve más lejano en Arena. No, y fíjate que a mí lo que me preocupa es ese desconecte que hay entre el partido y el salvadoreño común y corriente, que es al fin y al cabo al que creo yo el partido se debe de ver, valga la redundancia. Y aquí pues no voy a mencionar nombres, pero yo platicaba con un altísimo dirigente de Arena, donde yo le preguntaba, que yo a esta persona le consideraba una persona de valores, que cómo conciliaba él esos valores con el hecho de que Arena había traicionado sus principios y sus ideales de sana y libre competencia y
que por qué se había alejado de esos valores. Y me dice, mira, me dice, Arena no le tiene que responder a Alfredo Mena Lagos, me dijo, que yo lo considero una respuesta un poco tontita, pero bueno, al margen de eso, le digo yo, mira, le digo, fíjate que Alfredo Mena Lagos es irrelevante, le dije. A quien le tiene que responder Arena es a la gente, le digo, que al fin y al cabo es quien le va a dar el voto o le va a quitar el voto. Entonces, ese desconecte, esa soberbia, esa actitud de prepotencia que muchas veces hay en el liderazgo de Arena, es preocupante porque no abona a un partido grande, abona a un partido pequeño. Sí. Y mira, y no es que se tiene que responder a Alfredo Mena Lagos, se tiene que responder a algunas inquietudes planteadas por ti, como se deben y se pueden responder a inquietudes planteadas por otros ciudadanos. ¿Por qué? Porque un partido político debe de analizar lo que se propone, debe de analizar lo que se cuestiona y responder en base a ello, y no puede descalificar cualquier argumento y decir, no te tengo que responder. Y eso precisamente es lo que se va perdiendo en Arena. Y el Mayor, cuando fundó este instituto político, precisamente buscaba que hubiera conexión con la población y sana discusión interna sobre los problemas que aquejan al país. Y no puede ser que ahora ya no se pueda dar ese tipo de discusión. Y esto se puede convertir en un problema tan serio que desconecte al partido cada vez más de la población y lo lleve nuevamente a una derrota electoral. Ya se sufrió una en el 2009, creo que ha sido una lección fuerte y seria, porque no es fácil perder el Ejecutivo y una elección así, y luego pensar que no se tiene que recomponer. Todo lo contrario, se deben de aprender las lecciones de que por qué se perdió, y se perdió precisamente porque no se supo leer a la población qué era lo que quería la población en ese momento. Y ahora nuevamente estamos enfrentando, creo que un problema similar, que dicen, es que se tiene que apoyar a Arena porque lo que nosotros proponemos es lo correcto. No es que Arena se debe de apoyar porque representa los ideales de los salvadoreños. Fíjate que a mí una de las cosas que me ha molestado a nivel personal, porque yo lo considero una extorsión, Francisco, es aquella estrategia de voten por mí porque el otro es peor. O sea, yo en lo personal lo considero un insulto, o sea, porque yo no soy el tipo de persona que es extorsionable, o sea, no, a mí me repugna el hecho de la extorsión. Y yo creo que obligado ni a la esquina, o sea. Y yo creo que ese pensamiento, por lo menos, da la impresión en este momento que es lo que ha impulsado a manejarle la campaña en la forma que lo hacen, descalificando a los adversarios, denigrándolos, despotricando contra ellos, en vez de decir, miren, este es nuestro plan de gobierno, esto es nuestro plan de trabajo, eso es lo que Arena les viene a ofrecer. Pero no hemos escuchado eso, solo hemos escuchado descalificaciones, insultos, faltas de respeto, como diciendo, bueno, si lo hacemos ver tan mal, no nos van a ver mal. No, Arena siempre se destacó porque presentaba una alternativa diferente, una alternativa con que la gente se podía identificar más. No debe de ser que uno compita porque descalifica al otro. Uno compite porque tiene la capacidad para demostrar que tiene mejores ideas, tiene mejores proyectos y tiene una mejor comprensión de las necesidades de los salvadoreños. No, y fíjate que yo quizás a mí me sucedió antes que a ti. Yo me dejé de identificar con Arena desde hace años, cuando yo renuncié del gobierno y del COENA. En ese sentido, yo creí en la sinceridad de Armando Calderón Sol cuando me manifestó que él quería corregir todo lo que estaba sucediendo con el aparato mercantilista que se montó, y por eso le acepté servir en ese gobierno. Cuando yo me di cuenta que esa voluntad cambió y que yo tenía la alternativa o de desgastarme o de convertirme en cómplice, fue cuando yo decidí ponerme al margen
y inclusive pues este programa es parte del cambio de trinchera, porque yo he pensado que en una democracia es necesario que se discutan las ideas. Y en ese sentido yo me hice dos promesas cuando inicié este programa. Uno era respetar a mis invitados y segundo, ser propositivo. O sea que si iba a lanzar una crítica, esta debía ser acompañada por una propuesta. En ese sentido, a mí me llama muchísimo la atención el por qué tú te saliste en el momento que te saliste, porque yo critiqué ese proceso de reforma interna que hubo en Arena, y aquí en el próximo segmento quisiera que abordáramos ese tema, que a mí me parece un engaño. O sea, yo tengo años, Francisco, de estar pidiendo transparencia, voto secreto, elección de candidatos, discusión clara y transparente de los temas, no solo temas de partido, temas de país. Correcto. Porque antes de ser areneros tenemos que ser salvadoreños. Y no es posible de que con la excusa de ser areneros vamos a sacrificar los intereses del Salvador. O sea, eso no es de un partido grande. O sea, me alegra muchísimo que tú hayas sacado el concepto de la grandeza de un partido, porque hay gente que no solo realiza que un partido no es grande, pero tampoco realizan el empequeñecimiento de un partido, que creo que es lo que está sucediendo. En el próximo segmento, Francisco, quiero que hagamos un recuento de tu experiencia reciente, que nos digas qué te motivó a ti a salirte de la manera que te saliste, o no salirte del partido, sino que alejarte de la vida política, porque creo que tiene mucho que ver con las estructuras internas de Arena. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, ¿por qué no nos cuentas ese proceso reciente de tu alejamiento del partido? Yo recuerdo que tú eras de los dos principales candidatos a ser candidato presidencial de Arena. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, antes que nada, una cosa que sí quiero dejar bien claro es que yo le tengo un profundo respeto y cariño a Arena. Si en un momento hago algún comentario de cualquier tipo, es señalando las deficiencias en algunos de los dirigentes actuales, pero no hacia los areneros, no hacia un instituto político que creo que ha hecho cosas muy buenas por este país y que apoyó para mí algo que fue muy importante, que fue el proceso de los acuerdos de paz, que sin esa voluntad política que Arena tuvo, posiblemente no se hubiera logrado terminar una guerra fratricida que venía desangrando y destruyendo a nuestro país. Entonces, mis observaciones, mis señalamientos, mis inquietudes no van dirigidas en contra de Arena o en contra del sentir y pensar de los areneros, sino que expreso inquietudes que están complicando al partido debido a las decisiones de algunos dirigentes y de algunos de los miembros de la campaña actual. Creo que esa falta de madurez que ha existido ha llevado al partido a ser excluyente, a tener falta de tolerancia, y precisamente todo eso ha ido marginando a muchos liderazgos políticos de manera tal que ya no hay espacios para que se pueda trabajar por el partido, por el país, y lograr a través del partido cambiar las cosas que El Salvador necesita.
Y creo que eso poco a poco fue llevándome a una meditación, a un análisis profundo de qué estaba haciendo yo en Arena, si en realidad no se estaban valorando ni tomando en cuenta todos los aportes de aquellos que no pensaban como el equipo de campaña o algunos en la dirigencia. Y eso no puede ser. Yo busqué hacer un llamado de atención con esto y decir, miren, se están tomando decisiones que llevan al partido en el rumbo equivocado. Muchos al principio se burlaron de ello. Dijeron, tal vez está descontento porque no fue designado candidato. No, todo lo contrario. Cuando alguien quiere a su partido político, tiene la valentía de decir, estas cosas no están bien. Y lo que señalé en la carta que yo presenté, en donde yo decía que me estaba haciendo a un lado, porque veía que no se escuchaban ni se tomaban en cuenta a muchas personas en el partido, en realidad hoy está demostrando que lo que se les dijo era una realidad. El partido en una franca, o en un franco deterioro respecto a las encuestas, se está perdiendo contacto con la población, no se está conectando con los votantes. ¿Cómo puede ser que a tantos meses de tener el candidato presidencial no haya una postura sobre la tregua entre pandillas? O están en contra o están a favor, Alfredo, o tienen que tener mayores insumos, pero no puede ser, la vamos a analizar con los asesores para ver qué se decide. O sea, cuando es un tema que está matando tanta gente, está dañando la vida de tantos salvadoreños, no podemos tener un partido que no tenga una posición al respecto. No podemos no tener algunas propuestas y visión sobre el tipo de gobierno que se quiere a partir del 2014. No podemos excluir y pensar que no va a tener ninguna consecuencia. Un partido que quiere ganar suma voluntades, suma apoyos y más que todo, escucha para engrandecer al partido. Y todo eso no se dio. Y al ver ese tipo de situaciones, consideré que lo más conveniente era hacerme a un lado, reconocer el buen trabajo de muchos en el partido que han sido valiosos como directores de sector, que fueron muy buenos y muy sacrificados. La comisión de enlace, que en veces no ha sido comprendida, que ha hecho muy buen trabajo territorial. Muchísimos alcaldes, diputados y directores que no tienen la culpa de que la campaña ande mal. Ellos han puesto lo mejor de sí mismos. Y sin embargo, muchas veces son señalados de que la falta de trabajo de ellos es la que tiene mala candidatura. Es quizás una ceguera voluntaria que busca culpables y no soluciones. Ahora, fíjate que a mí, más que personas, me gusta analizar problemas estructurales. Y yo hablo mucho de la crisis existencial de Arena. Y cuando hablo de la crisis existencial, tengo que hacer referencia a los principios que Arena supuestamente tiene. O sea, somos un partido que lucha por la libertad, pero la libertad para todos, no para unos pocos. Somos un partido que está a favor de las oportunidades, para todos, no para unos pocos. Somos un partido que busca la prosperidad a través de la productividad, pero prosperidad para todos, no para unos pocos. A mí, honestamente, me preocupa, Francisco, y tú has sido canciller, que se vaya a pedir el voto al extranjero y se esté obstaculizando una política de cielos abiertos. A mí me preocupa muchísimo que se hable de la crisis en el sector agrícola en El Salvador, la falta de inversión, y se estén defendiendo estructuras como la estructura azucarera en este país, que mantiene cerrado, que inclusive fueron hasta castigados por la Superintendencia de Competencia por prácticas monopólicas. O sea, yo no tengo nada contra los azucareros, ni mucho menos contra los cañeros. Pero si vas a hablar de libertades, si vas a hablar de
generar prosperidad, si vas a hablar de generar inversión y progreso en un sector tan importante como todavía es el sector agrícola, ¿por qué vas a defender prácticas monopólicas? ¿Por qué vas a rehusarte a abrir un sector que puede sacar adelante a este país? Vaya, tú estuviste en el negocio de los laboratorios, Pancho, y corrígeme si estoy equivocado, en ese sector creo que hubieron muchos abusos. O sea, es correcto, sí. Y en ese sentido, pues, se refleja la comparación de las medicinas en El Salvador con las medicinas en Centroamérica. Ahora, habiendo dicho eso, Francisco, y me gustaría conocer tu opinión, porque lo he escuchado de mucha gente que sabe más que yo, la ley que presentó Francisco Díaz, el superintendente de competencia, era mucho mejor que la ley con que terminamos. Porque según tengo entendido yo, la ley que tenemos ahorita, por la cual votó Arena, es un desastre. Entonces, creo que el haber defendido una situación indefendible nos terminó desembocando con una ley que también es indefendible. Sí. Mira, yo creo que la primera pregunta, que es lo que está pasando en Arena, creo que muchísimas veces esas contradicciones que tú señalas entre las libertades y la forma en que se comporta Arena, definitivamente que redundan en complicaciones ya al actuar en la Asamblea Legislativa y al buscar resolver los problemas de todos los salvadoreños. Y esa falta de discusión de las libertades nos lleva a las contradicciones que está viviendo el partido político. Y por eso mismo creo que se va complicando. Ahora, esto es un proceso de maduración que Arena debe de tener, porque sí reconozco que ha hecho cosas muy buenas en este país y ha ayudado a transformar este país. Por supuesto. Ahora, eso no quiere decir que se necesiten muchas cosas más. Ahora, específicamente con el tema de la ley de medicamentos, no tengo todos los elementos de juicio para analizártela en detalle. Tengo más de 12 años de no estar en la industria. Nosotros vendimos hace muchísimos años y sí debo de reconocer que existían abusos dentro de algunos de la industria farmacéutica, pero también había muchos empresarios honestos, claro, trabajadores que hicieron las cosas correctamente. Y la complicación del mercado farmacéutico se da porque muchas veces no había igualdad de condiciones para competir. Y algunos aprovechaban la falta de regulaciones del sistema para cobrar precios excesivos y no cumplir con la garantía que debería de tener un medicamento. Pero habían otros que sí hacían las cosas correctamente y trabajaban correctamente. Entonces no podemos generalizar ni satanizar la industria farmacéutica. Así es, correcto. Sin embargo, sí creo que tal vez el desconocimiento de muchos, tanto en Arena como en otros partidos políticos, llevó a que quizás una ley bien intencionada fuera modificada de manera tal que lo que resultó después no fuera bueno. Creo que todos los salvadoreños reconocen que si las medicinas bajan es un beneficio para todos, pero se debe de hacer de manera tal que no genere escasez de medicamentos, que no vaya a permitir que vengan otros a competir con ventajas y sin igualdad de condiciones para todos, y que tampoco vaya a significar de que un control de precios haga que ciertos medicamentos desaparezcan del mercado, porque no creo que eso es lo que se persigue ni lo que se busca. Pero al final, la ciudadanía sí se ha visto beneficiada con una reducción en algunos precios de medicamentos. Lo que debemos de ver es que se corrija eso que se hizo equivocadamente y que ojalá permita una mejor competencia, una sana competencia, y que elimine los abusos de todos aquellos malos salvadoreños que al haber vacíos legales utilizan eso para beneficio propio en contra y en detrimento de los consumidores. No, y fíjate que tú tenés toda la razón. O sea, lo trágico de todo este tipo de situaciones
es que muchas veces pagan justos por pecadores. Correcto. Y el otro caso que aquí inclusive es muy ad hoc, que la medicina resulta más cara que la enfermedad. Así es. Entonces, yo creo que aquí no se trata, para hablar en términos populares, no se trata de fregar a nadie. Lo que se trata es de beneficiar a El Salvador y especialmente al consumidor salvadoreño. Se trata de generar círculos virtuosos, a donde una apertura de mercado signifique generar mayor inversión, generar mayor fuentes de empleo, generar mejores productos, generar precios más accesibles. O sea, esos son círculos virtuosos. Y yo estoy seguro de que muchas de estas empresas, porque no voy a mencionar nombres, muchas de estas empresas que protegen privilegios mal habidos, inclusive se beneficiarían de un proceso de apertura. Porque muchas de estas empresas son empresas capaces de competir. Y aquí lo que se trata es de beneficiar a El Salvador. Y aquí en el próximo segmento quiero que hablemos algo que a mí me preocupa. Algunas verdades que se dijeron en el evento de NADE, porque fueron verdades de ambas partes. Y a mí me parece que no fue la forma, ni el momento, ni la manera de decirlas, pero para ser propositivo me gustaría que analizáramos esas verdades. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, hay algunas verdades que se dijeron en ENADE y yo que estoy completamente de acuerdo cuando se habla de la clase política que se acostumbró a los lujos palaciegos, carros de lujo, esa viajadera, regalar obras de arte, o sea, es casi una burla al ciudadano tan afectado, o sea, porque yo creo que la gran mayoría de salvadoreños estamos, y aquí me tengo que incluir yo como empresario, estamos pasando momentos difíciles, o sea, eso es innegable, y que la clase política recurra a este comportamiento es casi una burla. Y yo creo que es grave, y eso precisamente viene cuando se desconectan con la población. Correcto. Y en vez de leer qué es lo que la población quiere, se leen a sí mismos, qué es lo que nosotros queremos. Y si nosotros lo queremos, eso va a estar bien. No, no puede ser así. Si hay una visión que siempre privilegie el beneficio de las grandes mayorías, esa visión
va a llevar a tomar decisiones más adecuadas y en beneficio de todos los salvadoreños. Lamentablemente, cada vez más se va perdiendo esa visión y se van encerrando en su propio mundo, en donde se retroalimentan de que todo está bien y que si ellos lo ven bien y fueron electos y fue un gran margen el que les permitió ser electos, entonces que no se pueden equivocar y que lo que están haciendo lo van a aceptar todos. No, eso debe de terminar y debe de privilegiarse todo aquel político que busca que se ayude a las mayorías, que se trabaje en función de los salvadoreños y que se busquen decisiones que resuelvan los problemas de todos los salvadoreños. Creo que es lamentable que esa discusión que se dio en ENADE fuera de forma tal que se vio como algo estéril, porque sí es necesario explicar que hay diferencias entre gobierno y empresa privada, pero debe de ser una discusión de un más alto nivel, sin descalificaciones, sin insultos, despolarizando los temas y buscando puntos de convergencia sobre todo aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo. Y lastimosamente no veo ese espíritu en este momento de buscar lograr esos entendimientos y esos acuerdos. Y no termino de entender quién es el que está alimentando ese tipo de actitudes que solo llevan a confrontaciones estériles. Mira, yo sí te voy a decir quiénes lo está alimentando. Son aquellos que quieren defender privilegios. Y una de las verdades que se dijeron, la dijo el presidente Funes, que el lento crecimiento económico salvadoreño no solo viene de este gobierno, no solo viene del gobierno de Tony Saca, viene de muy atrás. Y en ese sentido, creo que esa visión o falta de visión que tú muy bien aludes, viene desde el rehusar aceptar ninguna culpa. O sea, yo estoy convencido, y te lo digo con toda sinceridad, que para mí parte de la falta de crecimiento económico viene del aparato mercantilista que se montó, que lo montó Freddy Cristiani, a partir de aquella banca privatizada, a donde teníamos tasas de inflación menores del 5%, tipo de cambio fijo, y la banca tenía tasas activas arriba del 20%. Pero por Dios, si estaban ordeñando al país. A eso tenés que sumarle la política agrícola miope y contraproducente que posteriormente se armó. Después tenés que analizar ese aparato de privilegios que se montó, que Arena hasta la fecha como partido se rehúsa a reconocer. Ya te puse el ejemplo de la política de cielos abiertos y la ley de comercialización del azúcar. Si son quizás los ejemplos más claros de cómo un aparato mercantilista está arrestando el crecimiento de un país. Entonces, claro, aquellos que quieren mantener esos privilegios a como dé lugar, les conviene mantener una situación de polarización política, a donde voten por mí porque el otro es peor, y a donde no se permite lo que tú muy bien estás proponiendo, un diálogo sincero, franco y con el objetivo de beneficiar al salvadoreño común y corriente. Todos tenemos la culpa en esto, Alfredo, creo yo. No solo podemos señalar a algunos. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para lograr ese cambio. Porque algunos tal vez hemos sido cómodos y decir, bueno, las cosas están así y no funcionan. Igual de culpa también ha tenido el FMLN con la incertidumbre que genera en este país. Y creo que todos debemos de ser actores políticos para lograr cambiar eso. Crear un clima propicio de estabilidad para El Salvador, que defina las reglas del juego a largo plazo, que genere un gobierno o una visión de país en donde no importe quién esté gobernando, porque al final hay un objetivo en común al cual todos queremos llegar, que puede cambiar un poco la visión y el enfoque dependiendo del partido que gobierne, pero hay un plan de nación y ese lo debemos de construir. Y yo creo que ya llegó el momento de sentarnos todos a buscar esa verdadera solución, Alfredo, porque yo creo que
todos han tenido un poco que ver con esto. También tenemos el gobierno que a cada rato dice, vamos a volver al Colón o vamos a nacionalizar, pues nadie en su sano juicio va a invertir. Entonces, si se entiende que deben de haber reglas claras para los empresarios, que debe de haber protección para los consumidores, que debe de haber garantías para los inversionistas y que debe de haber seguridad para todos los salvadoreños, pues si eso se comienza a dar, el país va a empezar a salir adelante. Pero debemos unir voluntades, debemos aunar esfuerzos para lograr eso, porque ya El Salvador no puede seguir con estos abusos, ya no puede seguir con esta polarización y tiene que buscar privilegiar los entendimientos. No, mira, y debe de haber sinceridad y honestidad, Francisco. Hoy lo estamos viendo con el problema del ajeo y de CEL. O sea, si de las cosas más oscuras que ha habido en este país es el manejo de CEL. O sea, yo luché contra eso cuando estaba en el gobierno y fue uno de los principales motivos por qué me retiré. Porque me di cuenta de la manera que se estaba manejando el sector eléctrico y la privatización del sector eléctrico. Pero aquí Arena está defendiendo a capa y espada lo indefendible. Si mira, si hay preguntas que tenés que hacer que son muy sencillas. ¿Por qué se otorgó un permiso de explotación per secula seculorum? O sea, si todas las concesiones tienen sus términos, ¿por qué se privatizó en monopolio? Cuando se pudo haber privatizado a Huachapán con una empresa y Berlín con otra. ¿Por qué de un plumazo de repente eliminan al Deutsche Bank del proceso de privatización? ¿Y dónde están esas recomendaciones? ¿A dónde están esas recomendaciones? Mira, si yo estuve involucrado en las privatizaciones y yo le exigí a Armando transparencia, competencia, ¿a dónde está esa filosofía? Que de nuevo fue de las razones por qué yo decidí retirarme. Y Arena, en el lugar de estar defendiendo actuaciones oscuras, debería de estar a la par de la oposición demandando que se aclaren esas preguntas básicas que acabo de hacer. Precisamente, yo creo que es aquí en donde debemos retomar el rumbo del partido. Buscar que todas aquellas causas nobles y justas se apoyen y se fortalezcan, y todo aquello que es cuestionado, analizarlo y ver si se ha cometido un error. Y que se corrija. Y que se corrija, pues, o sea, todos los partidos políticos en el mundo cometen errores. No hay ninguno que no los cometa. Así es, todos los humanos cometemos errores. Se cometen porque están conformados por seres humanos. Entonces, muchas veces algunos miembros del partido o miembros de un gabinete cometen errores o hacen cosas que no fueron en beneficio de toda una ciudadanía. Pues entonces tiene que haber madurez de decir, eso no se hizo y no se hizo bien. Ahora, eso no quiere decir que Arena sea mala. Quiere decir que algunos, utilizando la libertad que el partido les dio o el privilegio de servir al país, hicieron alguna cosa que no era incorrecta. Entonces hay que corregirla, pero hay que tener la valentía de decir, miremos lo que no está bien y analicémoslo y corrijámoslo. No, mira, si Arena hizo grandes cosas, o sea, yo creo que Arena corrigió muchas cosas, pero también cometió muchos errores. Y de nuevo, es lo que yo creí que Armando Calderón Sol iba a hacer. O sea, yo una de las críticas que le he hecho al partido es que el partido aparentemente tiene dueño. O sea, yo he acuñado la frase de dime cómo votas y te diré quién te financia. Porque yo te digo, tenemos el caso de este muchacho Escalante de esta semana que no ha renunciado de Arena. No. Él dijo de que iba a votar de acuerdo a su conciencia. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención de lo que dijo este muchacho es que él no estaba dispuesto a seguir defendiendo intereses ajenos a los intereses de los salvadoreños.
no sé si lo dijo exactamente con esas palabras, pero por lo menos fue lo que yo entendí. Y a mí me llamó muchísima la atención, porque eso es lo que creo yo que debe de existir en todos los diputados de Arena, en todos. Yo creo que si llegáramos a tener un sistema ideal en donde ellos representaran distritos, tendríamos la certeza que el diputado defendiera los intereses de la gente de su distrito. De su distrito, porque al final le van a pasar la cuenta. Correcto. Si no hace las cosas adecuadamente. Nuestro sistema electoral tiene que seguir madurando. Creo que ha avanzado, creo que el voto por cara fue muy bueno, creo que parte del éxito en Arena, en las elecciones del 2012, se debe a que hubo votación por cara y la gente dijo, esta persona me llena mis aspiraciones, quiero apoyarlo. Creo que también influyó en el gane de Arena el mal desempeño del FMLN en el Ejecutivo. O sea, que aquí no puede venir alguien a adueñarse y decir, Arena ganó por mí, y como soy tan cachimbón, por eso ganamos las elecciones del 2012. No, ese fue un resultado de todos los que estaban trabajando por esa elección, del trabajo territorial de diferentes equipos, de los diputados que trabajaron por hacer crecer eso y del mal desempeño de Arena. Pero ahora eso hay que convertirlo en un compromiso con la ciudadanía, votando por todo aquello que beneficie a los salvadoreños. Me da la impresión que habrán algunos otros diputados que empezarán a pronunciarse en ese mismo sentido. Habrá que ver en las próximas semanas qué sucede. No, y que vienen iniciativas de ley interesantes. Francisco, viene la modificación de la ley de aeronáutica civil, que viene con el propósito de generar una política de cielos abiertos y beneficiar así al conjunto de El Salvador, ¿verdad? Yo tengo varios amigos que son diputados de Arena que en lo privado me han manifestado que apoyan esta iniciativa. O sea, ojalá no los vayan a acusar de traidores, ¿verdad? Porque la verdad es que creo que parte de la recuperación de Arena debe pasar por volver a los principios e ideales que se manifestaron desde antes de que Arena existiera. Yo no me canso de recordarle a la gente de que yo fui arenero antes de que existiera Arena. Y en ese sentido, a mí no me pueden venir a decir y a venirme con cuentos de qué es lo que Arena significa. O sea, cuando yo he sido de aquellos que ha manifestado que Arena está secuestrada por ideales totalmente, en algunos casos, opuestos a los ideales que originalmente profesamos. Así es, y yo creo que es lamentable esa falta de tolerancia, esa falta de visión de país, y yo creo que la capacidad de entender los verdaderos problemas que aquejan a El Salvador. O sea, tiene que haber un liderazgo con una madurez y una capacidad que entienda y que pueda ver a futuro, que pueda entender cómo ciertas cosas van minando la confianza en el partido, cómo ciertas actitudes van complicando esa libertad que debe de tener el partido y debe de tener el diputado. Y esa sana discusión que debe de prevalecer en todo partido político, en donde ideas se discuten con ideas, pero no puede ser vilipendiado todo aquel que no esté de acuerdo con una visión en particular. No, mira, y a mí siempre recuerdo un incidente, yo como caficultor, me recuerdo cuando los papeles invirtieron, que Arena como fracción estaba impulsando una legislación alrededor del café que venía de un crédito de ayuda a la caficultura, y Arena pedía que fuera obligatorio y colectivo. Y el Frente estaba pidiendo que fuera voluntario e individual. O sea, invertidos los papeles. Y el único en ese momento que tuvo las agallas de oponerse adentro de la fracción de Arena fue Rodrigo Ávila, que tuvo las agallas de decir, miren, la postura de Arena no va
con mis principios ni con los principios que Arena profesa, y voto en contra de eso. Pero te puedes dar cuenta, y este es uno de tantos ejemplos tan patéticos de lo que lleva esa mal llamada disciplina parlamentaria. O sea, tenemos el caso de que cómo se designan candidatos en base a la obediencia. O sea, no en base a la capacidad de raciocinio, en base a la honestidad, en base a una trayectoria limpia. Es triste ver en lo que hemos caído. Y yo creo que acciones de ese tipo que tú estás mencionando van generando consecuencias, y las consecuencias las vemos ya en el resultado de las encuestas, que van y siguen cayendo. ¿Por qué es? Hasta el momento no han sido capaces de reconocer que están cometiendo errores y que eso los está llevando a que las cosas no estén bien. Pues mira, lástima que se nos ha terminado el tiempo, Francisco. Ha sido un gran gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hay un aspecto triste de esta conversación que te tengo que ser sincero, y sincero a mis amigos areneros, que esta conversación me ha enseñado y demostrado el error que ha cometido Arena en dejar a personas como tú fuera del partido. Creo que personas como tú debieran ser llamadas nuevamente a integrar el partido. Creo que tú eres una persona muy capaz, tienes una claridad mental y moral de lo que debe ser un partido político, y yo creo que Arena y El Salvador pierden con tu ausencia. Gracias por tus palabras, Alfredo. Sin embargo, yo estoy trabajando y voy a trabajar por mi país, ¿verdad? Yo creo que uno debe de estar a donde lo aprecian, donde lo valoran, y que siempre se puede hacer patria si se mantiene uno fiel a su visión y a sus principios y sus valores. Muchas gracias, Francisco. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.